es que habría movilizaciones en la frontera de Bielorrusia. Se los dejo para los que les interesan estos temas. Esto es de tener este tipo de noticias hace de último momento y que cambia la mirada que estábamos teniendo hasta hace 12 horas atrás. Bueno, creo que es llamativo. Así que bueno, quería hacer ese comentario nada más y bueno, empezar a hablar de lo que va a ser el tema que pensaba charlar hoy. Yo siempre digo lo mismo, creo que ustedes me deben haber escuchado más de una vez decir que los análisis en general carecen, los analistas de política internacional, vamos a hacer, los que uno ve en los medios, y que son los que terminan influyendo masivamente, suelen carecer de mucha información sobre los temas militares. De hecho, lo dejan casi como un tema de lado, solo se refieren a eso a partir de leer el presupuesto ¿cómo se llama? De leer el presupuesto militar de Estados Unidos y no mucho más que eso. Es casi como que un tema que carece de importancia. La importancia real pasa por los negocios, pasa por otras cosas, que a veces es cierto, pero en el fondo, ayer lo veíamos en la mesa de debate, charlábamos eso con Larry, con el coronel Pisolito, todo tiene limitaciones, o sea, yo sé que si tomo un préstamo y firmé ese préstamo, lo tengo que pagar porque lo van a llevar ante la justicia. En realidad, yo termino pagando, si puedo, por la amenaza de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si se desencadenan las cosas, la justicia me va a condenar y si yo sigo en rebeldía, la justicia va a ordenarle a una fuerza policial que ejecute la sentencia. Y ahí es donde yo voy a estar realmente en problemas si no obedezco la sentencia. ¿Por qué? Porque va a venir una fuerza mayor que la mía y va a obligarme a hacer determinadas cosas. Bueno, esto mismo pasa, creo que en materia internacional. Uno tiene derechos, uno puede tener apelaciones, uno puede tener razones, uno puede tener un montón de cosas, pero en definitiva la fuerza militar no la podemos obviar porque es la que termina por imponer, por la razón o no, los argumentos. Los chilenos tienen la bandera, tienen como un eslogan que dice por la razón o por la fuerza, y básicamente creo que es ese el tema, es por la razón o por la fuerza. Si bien las guerras siempre fueron así, no solo las guerras modernas, pero hoy se ha como redescubierto este proceso a partir de este libro que editaron los coroneles chinos, que se llama Las guerras irrestrictas, y como después la US Navy desarrolla el concepto de guerra híbrida. Nosotros sabemos que la guerra se pelea en una multiplicidad de planos, y todos esos planos tienen que ver con lo que son las cuestiones militares. Pero no son excluyentes, hay una preparación, uno debilita al enemigo. Esto es como lo mismo que pasa si hay un enfrentamiento, no sé, entre dos boxeadores. Hay una preparación previa, hay acciones de corte psicológico contra el rival. Bueno, es lo mismo, pero más amplio. O sea, uno juega en muchos aspectos para tratar de debilitar al otro. Fíjate si puedes poner los datos. Casi no me quedo. Bueno, está bien. Si no... ¿Dónde está? Si estamos en un proceso de enfrentamiento, lo que uno intenta es, como hacen, creo que el ejemplo más claro sería cuando se está haciendo una corrida de toros. El torero lo mata al toro con una estocada final, pero previamente los banderilleros lo van debilitando, lo van desangrando, lo van hostigando. ¿Para qué? Para quebrarle la voluntad y la fuerza física para que sea más fácil la faena del torero. Pero esto es un poco también lo que pasa en los juegos militares. Y acá nos encontramos entonces con que para hacer un análisis más o menos realista de cuál es la situación geopolítica, tenemos que saber con qué armas cuenta cada uno. Porque si no hacen eso, vamos a estar en una situación complicada porque el análisis va a carecer de realismo. Entonces,
Lo importante a saber es que en este enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia hay una disparidad económica muy grande. Hoy Rusia no es la Unión Soviética, donde si bien la economía en su conjunto era inferior a la que tenía, o sea, el campo socialista es inferior a lo que era el campo capitalista, las diferencias no eran tan grandes. En cambio, hoy sí, realmente la economía de Rusia es más comparable a la de Brasil que a la de Estados Unidos. Pero tiene algunas características específicas. Tiene un gran apoyo en lo tecnológico por lo que desarrolló previamente la Unión Soviética. Le ha dejado una base tecnológica muy alta sobre la cual Rusia ha podido montarse para desarrollar nuevos equipamientos militares. Y ha tenido también que optar por enfocarse en cuestiones de eficiencia. Rusia no puede darse el lujo de, tampoco, si bien el ejército ruso es muy grande, no puede darse el lujo de tener flotas como tiene Estados Unidos, por ejemplo. No puede tener un portaaviones con un montón de buques de escolta y esto una docena. O sea, es imposible para el presupuesto ruso. Entonces tiene que optimizar los recursos que tiene. Y la decisión que ha tomado Putin ha sido apuntar a lo que es tecnología de punta. Juntando todo esto, la poca capacidad financiera para grandes proyectos, o sea, Rusia no, pero que en el fondo no los necesita, porque la estrategia del mundo anglosajón, Estados Unidos como heredero del Imperio Británico en cierta medida, o que trabaja con los restos del Imperio Británico, tiene una actitud de proyección y fuerza sobre... Tiene una idea de proyección de fuerza a muchos miles de kilómetros. Entonces eso produce una ventaja para quien tiene que defender. Rusia tiene que, si tiene un gran territorio, tiene que concentrar sus fuerzas cerca de sus fronteras. No tiene líneas logísticas de miles de kilómetros por donde tiene que ir acercándose a los Estados Unidos. Y de esa manera tener que tener una red de bases militares. Esas bases militares que tiene Estados Unidos, esas 800 bases militares que hay alrededor del mundo, terminan siendo el resultado de una política de expansión militar que no es ni la que tiene Rusia ni la que tiene China, lo cual quiere decir que con menos presupuesto se pueden adaptar mejor a una situación complicada, porque el enfrentamiento siempre va a ser en un territorio que es más fácil de defender. Dicho esto, Putin se ha enfocado, como decía, en el desarrollo de algunos productos específicos que ha venido en los últimos años promocionando y que casi ha pasado a ser un clásico de la prensa, que habla de unas superarmas rusas. Entonces, un poco la idea era hoy ver, para aquellos que no están familiarizados con los conceptos militares, obviamente los que siguen los temas militares, siguen las publicaciones especializadas, no le va a aportar demasiado, y es más, nos metería en una serie de debates, porque como todo siempre hay distintas posiciones. Lo que nosotros conseguimos de esta forma es poder identificarlo. Lo que vamos a intentar es identificar algunos puntales que juegan en esta estrategia de Putin de, bueno, yo no voy a conquistar el mundo, pero sí tengo la fuerza suficiente como para defenderme, ocasionando un daño mucho mayor al que ustedes tienen. Con menos puedo hacer más. El primero, si podés poner en pantalla la primera imagen, es un misil que se llama Burevestnik. La clasificación para la OTAN es Skyfall. ¿Qué tiene de interesante? Este es un misil como cualquier otro a primera vista. Y esta es una de las superarmas rusas. ¿Por qué es una de las superarmas rusas? Porque este misil tiene una característica que lo hace único en su especie. El motor que tiene no es un motor ni de combustible sólido ni de combustible líquido. Es un motor nuclear.
lo cual le da un alcance, podríamos decir, prácticamente ilimitado. Ese alcance casi ilimitado que tiene le permite tener algunas diferencias con otros misiles. Por ejemplo, los misiles, de acuerdo a su velocidad, chicos, sí, me estoy viendo. La capacidad que tiene este misil es de poder esquivar determinadas situaciones de defensa. Cuando uno cuando uno ve cómo funcionan en general los misiles tienen normalmente una trayectoria que es una parábola y en la última fase terminan haciendo un recorrido de vuelo más bajo. Muchas veces esto tiene que ver con las necesidades de acertar a determinados blancos y las condiciones defensivas, el tipo de terreno y demás. Los misiles, por ejemplo, los Tomahawk estadounidenses tienen esas características, pueden ir cambiando su trayectoria, pero eso les hace consumir más combustible. Entonces hay una limitación en cómo tiene que ser la línea de ataque de ese misil. Ya no va a poder ser la más directa, no va a poder ir de un punto hacia el otro y por lo tanto maximizar su alcance. Este misil, al tener un motor nuclear, le permite un alcance infinitamente superior. No está muy claro cuál es el alcance real que tiene, pero en términos prácticos lo presentan como muy limitado. Y le permite hacer algo que no pueden hacer otros misiles. Un misil subsónico tiene una altura para volar de aproximadamente entre 7 y 8.000 metros. Esa es la altura ideal. Por ejemplo, para un Tomahawk, eso sería la altura por la cual se desplazaría, porque ahí más o menos su motor consumiría 1/3 del combustible que consumiría si volaría más alto o más bajo. Si es un misil ya transónico, supersónico, que vuela a una velocidad de Mach 3, estamos hablando de una altitud entre 12 y 14.000 metros. Y los hipersónicos están entre 28 y 30.000 metros de altura. Esa es la altura óptima de desplazamiento para bajar el consumo que tiene ese misil. Lo que tiene este que estamos mencionando ahora es que puede volar entre 25 y 50 metros de altura. Eso lo que le da es una enorme ventaja en el sentido de la capacidad de detección que pueden tener las fuerzas defensoras. Un misil que vuela a esa altura es muy difícil de poder identificar y más aún de derribar. El problema es que consume mucho combustible, pero como su propulsión es de orden nuclear, no tiene ese inconveniente y puede alcanzar sus blancos volando de una forma casi indetectable. Según los fabricantes rusos, las características de este misil además tienen algunas otras ventajas. Cuando se produce el lanzamiento, la posibilidad de detección del lanzamiento es de 3 segundos. O sea, desde que se lanza el misil hasta que va a desaparecer de las pantallas de los radares especializados, porque no cualquier radar lo va a identificar, es de 3 segundos. Mientras que en un misil convencional se calcula que es entre 60 y 300 segundos. Ese periodo le permite al que lo detecta tratar de determinar cuál va a ser la trayectoria del misil y poder elaborar un sistema de defensa contra eso. En este caso es casi un parpadeo, lo cual lo hace muy difícil. Y la altura, luego que va a estar volando cuando se aproxime a los blancos, así que el sistema de radarización que tiene Estados Unidos no lo puede detectar tampoco hasta que esté a pocos kilómetros del blanco. Sí lo detecta. Se cree, por lo que dicen los fabricantes, que un operador de radar lo puede confundir, por ejemplo, si viene volando por el mar, con una ola un poco más grande que lo común o una bandada de pájaros. La firma que va a dar, porque va a ser de unos segundos y va a volver a desaparecer. No pueden tener continuidad por la altura en que está volando. Eso lo hace, ya digo, casi virtualmente imposible de detectar, y Estados Unidos además tiene un sistema que concentra
su capacidad de detección militar a lo que venga desde el Polo Norte. Sin embargo, este misil podría atacarlos por el sur y ellos podrían no detectarlo. Estados Unidos también tiene una red, dicen por lo menos los analistas especializados rusos, una red de detección civil. Los radares que funcionan normalmente también pueden llegar a detectar eso, pero el problema es que esa red no lo podría llegar a ver por la altura. Tendría que volar más alto y aparte sería muy difícil que un analista civil pueda darse cuenta de que es un misil. O sea, las posibilidades de detección son muy pocas, por eso es un misil que podría llegar a cambiar el balance de una guerra, porque sería muy difícil de detener. Hay un equivalente a esto, si querés pones la segunda imagen. Hay un equivalente a este que deben haber escuchado hablar, porque por el nombre es fácil de retener, que es el dron. Hay una discusión, algunos lo presentan como un torpedo, otros como un dron de uso submarino, Poseidón. 2M39 es el código y algunos lo conocen como Status 6. ¿Qué tiene de importante esto? Ahí en la imagen están viendo el tamaño que tiene, que es realmente inmenso, y algunas de las características, como por ejemplo los submarinos que lo podían llegar a transportar. Y esto era algo que se pensaba porque hay dos... Vamos por el principio. Este torpedo tiene una característica parecida al misil que hablábamos antes. Tiene también propulsión nuclear y también es único en su especie. Estados Unidos no tiene un arma equivalente. ¿Qué le permite esto? Tener un alcance aproximado, porque no queda muy claro, estas cosas son siempre secretos militares, pero se calcula alrededor de 10.000 kilómetros. O sea, no sé, en el sur de África podía soltar un submarino, un misil de este tipo, y detonar frente a las costas de Nueva York. Las posibilidades de detectarlo es muy difícil también, volvemos a lo mismo, primero porque tiene una velocidad muy alta, de 100 nudos, que serían 185 kilómetros por hora. No, en este caso lo que sería, no tanto, la velocidad lo que haría que no sea no tanto difícil de detectar, pero sí difícil de poder neutralizar, porque es demasiado rápido para los sistemas habituales de defensa que puedan existir. Y aparte tiene una capacidad de sumergirse de unos 1000 metros, lo cual volveríamos a ver esa diferencia. Se lo criticó esto porque decía que es una forma de ataque un poco cruel. Y hay, por lo que he visto, dos versiones de este misil y no sabemos exactamente cuáles van a ser los que van a portar los submarinos. E inclusive puede ser que se utilicen otros medios de transporte. También se baraja la posibilidad de que este tipo de artilugios estén en el mar, en el fondo del mar, esperando que sean activados para producir el ataque, lo cual hace extremadamente difícil, vuelvo a decir, que puedan ser detectados previamente. Puede tener una cabeza, que era la idea original que tenían los rusos, de 100 megatones, que eso lo que haría sería un estallido que produciría un tsunami con una enorme ola radioactiva. O sea, lo que nosotros pudimos ver en el tsunami, no sé, el que afectó Tailandia, Indonesia, en el sudeste asiático hace poco, bueno, ese tsunami lo que terminó por hacer es devastando por la violencia del agua. Bueno, a eso habría que sumarle una ola radiactiva porque tendrían cobalto 60 para maximizar el daño. Hay una segunda versión, que es la que se ha dado a conocer últimamente, que tiene una cabeza en realidad de 2 megatones, y el objetivo de este torpedo en realidad no sería el de destruir una ciudad como Nueva York o Los Ángeles, como podía haber hecho el de 100 megatones. Claro, un megatón es 1 millón de toneladas, la explosión de 1 millón de toneladas de dinamita, lo cual quiere decir que 100 megatones serían 100 millones de toneladas de dinamita. Para tener una idea de la magnitud de lo que es esa explosión. El de 1 a 2 megatones lo que produciría sería una destrucción, por ejemplo, del puerto de esa ciudad, de una base militar. O sea, sería más selectiva, no produciría esa contaminación tan grande, pero sí sería muy estratégico.
calcula entre 30 y 60 de estos torpedos que estaría operando hoy Rusia. Ahora, si le pones otra imagen, por favor. Esto que les voy a mostrar ahora es un proyecto un poquito más viejo, que se llama Club K. No tiene nada de extraordinario, es un sistema de misiles que consta de, según la configuración que le den, pueden ser de misiles antibuque o de misiles para ataque terrestre. Pero tienen una particularidad, y ahora cuando veamos la imagen, que es la forma en que se presentan. Están puestos dentro de contenedores comerciales. Entonces, cuando uno ve, yo acá la imagen esta en realidad es de una captura de una página de una empresa de defensa rusa que los vende y los fabrica, y que muestra la versatilidad que puede tener este producto. Al ser puesto dentro de un contenedor, esto puede estar en un buque carguero, por ejemplo, que se aproxima a un puerto de cualquier ciudad, puede ser en un camión que está llevando contenedores, puede ser en el muelle, puede haber sido una carga que se haya mandado meses antes y que está estacionada en un muelle de alguna ciudad de un enemigo. O sea, la versatilidad es enorme del sistema Club K y es muy difícil de detectar. Entonces, esa es la gran ventaja. Es un poco la síntesis de lo que intentaba. Ahí estamos viendo ya, creo que en pantalla, la imagen. Pueden ver cómo los misiles están adentro de un sistema. Atrás se ve como, si observan la primera imagen, van a ver que tiene como una tapa en el techo que se abre y ahí se asoman los 4 tubos de los misiles. Después abajo vemos cómo se levanta eso y cómo pueden ser disparados. Lo mismo lo vemos en una lancha, en camiones o en vagones de tren. Eso es una de las formas que idearon los rusos para tener una capacidad de ataque sorpresiva de un costo relativamente bajo y potencialmente muy, muy dañina, porque es casi imposible, puede llegar al corazón de Estados Unidos sin que sea detectada. Lo que tienen estos misiles es que tienen además un tiempo de reacción entre 5 y 16 minutos. O sea, una vez que se activan, tardan entre 5 y 16 minutos para disparar. Ahora vamos a la otra imagen, si podemos ver. Es uno de los 2 misiles, podríamos decir, estrella que está manejando Rusia, que tiene que ver con todo lo que es la tecnología hipersónica. La tecnología hipersónica es aquella que permite que el móvil supere el Mach 5, o sea, 5 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido varía, depende de la altitud, pero calculémosle aproximadamente unos 6.000 kilómetros por hora. Por encima de esa velocidad se la considera hipersónica. Pero ¿por qué es tan difícil? No es solo porque se necesita un motor muy potente. Hay un par de características que hacen que este tipo de productos sea más complejo. Los materiales se sobrecalientan y cambian las propiedades que tienen. Aproximadamente pueden alcanzar temperaturas de 2000 grados en la superficie por el roce con el aire, lo cual afecta todos los sistemas que uno se imagine, los sistemas electrónicos que contiene adentro. Entonces todo tiene que ser muy especial, hasta el titanio se ablanda a esa temperatura. Y el otro problema que tiene es que se envuelve en una nube de plasma, y la nube de plasma interfiere las comunicaciones. Entonces también tenemos el problema que ese misil no podría ser redireccionado. Bueno, los rusos han conseguido superar todos estos obstáculos. Aparentemente los chinos también habrían conseguido desarrollar un misil hipersónico. Los Estados Unidos lo ha promocionado Trump, ayer lo comentábamos, pero la verdad es que hasta ahora han fallado las pruebas hace una semana, no mucho más que eso. En los últimos días un bombardero B-52 intentó
hacer una nueva prueba de este tipo de misiles y el misil no pudo ni siquiera ser soltado y volvió a la base, lo cual demuestra que todavía le faltan muchos años, porque estamos hablando recién de los ensayos, y los de los rusos ya están en servicio, o sea, ya pasó toda la etapa de ensayos y entraron en la producción en escala y se pusieron en servicio. Este misil hipersónico que vemos ahí alcanza una velocidad entre 8 y 10 Mach, es decir, entre 8 y 10 es la velocidad del sonido, estaríamos hablando cerca de 12.000 y un poco más kilómetros por hora. Puede portar una cabeza nuclear y tiene un alcance de unos 2.000 kilómetros. En este caso, si no me equivoco, está montado el que vemos en la foto en un MiG-31. No he alcanzado bien, creo que es por las turbinas, un MiG-31. Los MiG-31 son unos aviones de unos cuantos años, datan de la época soviética, pero son extremadamente veloces, son los más veloces que hay, aproximadamente llegan a los 3.000 kilómetros por hora, y son una excelente plataforma de intercepción y de ataque, precisamente por lo veloces que son. No son aviones muy maniobrables, pero sí son aviones que alcanzan sus objetivos muy rápido, por eso son aviones interceptores. Lo tiene Rusia y pocos países en el mundo tienen este tipo de aeronaves, son muy específicas. Lo que tiene el MiG-31, perdón, lo que tiene el Kinzhal, que quiere decir daga en ruso, es que es lo que yo ayer comentaba, que pone en cuestionamiento la funcionalidad de los portaaviones. Un misil hipersónico destruye no solo por su... por ejemplo, puede tener la capacidad de poner una ojiva nuclear, se puede transportar una ojiva nuclear, sino que puede destruir inclusive por el impacto. La velocidad es tan alta que la fuerza cinética es como cuando cae un asteroide en la atmósfera. Si llega a tierra, se produce un enorme estallido. Y hay veces, no sé, una roca que tiene 50 metros de diámetro puede hacer desaparecer una ciudad. Entonces, ¿cuál es el problema o la ventaja que tiene esto? Mientras que un portaaviones que tiene más de 100.000 toneladas, si es golpeado por un misil hipersónico, es decir, por un misil convencional, probablemente no se va a hundir seguro, probablemente no va a quedar fuera de servicio, tener una carga nuclear para que un solo impacto garantice que se hunde. Sin embargo, con un misil hipersónico la fuerza cinética es tan grande que sí puede hundir a ese portaaviones, y además hace extremadamente difícil de ser interceptado, no tanto porque pueda ser visto, porque los radares lo pueden identificar claramente, sino porque la velocidad es tan alta que los sistemas de defensa, Aegis o Patriot o tal que tiene Estados Unidos, son sistemas que no están preparados para estas velocidades, o sea, superan las velocidades máximas de intercepción que tienen los misiles norteamericanos, lo cual les da un potencial enorme, y por eso son los que se consideran superarmas y que no tienen equivalente en Estados Unidos. Vamos a otra de las armas, de las superarmas rusas, que es el misil RS-28 Sarmat. El Sarmat es un misil ICBM, es un misil balístico de alcance intercontinental. Desde una base en Rusia puede atacar a Estados Unidos y tiene algunas características que lo hacen también único. Por un lado, tiene un alcance de 18.000 kilómetros. ¿Esto qué significa? Como yo decía al principio, Estados Unidos tiene un sistema defensivo concentrado básicamente en la zona norte, en el Ártico. Ellos creen que un ataque de Rusia vendría por ahí porque es el camino más corto, es más rápido, obviamente el más efectivo. Sin embargo, este misil, por el alcance, podría atacar por el sur, donde está relativamente desguarnecida. Estados Unidos ni siquiera tiene una red de radares que pueda garantizar la detección, como decía antes, si el ataque viene por el sur. Los rusos estiman que tiene hoy Estados Unidos una docena de aviones caza y unos 3 AWACS, son unos aviones especializados en detección, constantemente volando el territorio para poder garantizar
la capacidad defensiva, mientras que ese sistema genera lagunas y espacios que no lo hace 100% confiable. El sistema que habían ideado los soviéticos era mucho más robusto, con creo que alrededor, si no recuerdo mal, alrededor de 2.500 radares para poder cubrir toda su superficie terrestre. Entonces, el Sarmat tiene ese detalle y tiene otro más que lo hace también único. Pesa 208 toneladas, tiene 35 metros de largo y 3 metros de diámetro. O sea, calculen que es un tercio de una manzana de largo y 3 metros de ancho. Pues eso le da una capacidad de carga útil, o sea, lo que no es el peso del propio misil y del combustible que necesita, de 10 toneladas. Y con esas 10 toneladas puede transportar 10 ojivas grandes, 150, 200 megatones o 16 más chicas. O combinaciones, y llevan lo que se llaman contramedidas, ojivas falsas, son distintos sistemas que tiene el misil para evadir posibles intercepciones. Aunque por la velocidad que ya desarrolla es bastante difícil poder detener este tipo de misiles. Yo traje una comparación con el Minuteman III, que es el misil que tiene Estados Unidos, que era el que quería Trump de alguna manera modernizar. Alguna vez lo he comentado, que llegaban a tener esos floppy disks, los discos blandos de computadora, de lo atrasado que estaba, y salía muy caro y difícil de mantenerlo, porque la mayoría de los productos que usaba el Minuteman estaban absolutamente atrasados. No, todavía no me pasé esa foto, esa es otra, era la anterior solo. Traje una sola, el Sarmat, perdón. El Minuteman tiene 32.000 kilos de peso y el Sarmat tiene 20 toneladas, o sea, 7 veces más pesado. Las dimensiones son de 18 por 1,60 m, mientras el otro era 35 por 3. El alcance del norteamericano es de 12.000 kilómetros y el otro es de 18.000. Y el norteamericano puede llevar apenas 3 cabezas nucleares de 350 kilotones, ¿no? No es poco, pero 3 cabezas nucleares contra 16 que puede llevar el ruso. Esto le da un potencial tan destructivo al Sarmat que se calcula que un país como el Reino Unido, con un solo misil, Rusia lo podría dejar fuera de combate. Esto demuestra la irracionalidad del Reino Unido de hoy mandar 2 buques al Mar Negro a desafiar a Rusia. O sea, un pestañuelo terminaría. Ahora sí, pues ya está en pantalla. Eso que ahora estamos viendo, que se ve arriba de un tráiler, de un camión, es un misil Avangard. ¿Qué es un misil Avangard? Bueno, esto creo que es lo más revolucionario que presentó Rusia antes. Hay 3 fotos. Después, si mostrame las otras, que quiero hacer un par de comentarios. Eso es lo que se llama un planeador. ¿Cuál es la diferencia con un misil? El misil tiene un motor propio que lo eleva para que después caiga. Normalmente, ¿no? O lo hace volar a superficie, a distintas alturas, como estaba explicado al principio. Pero el planeador cae aprovechando la fuerza de gravedad. Cuando uno lanza una nave al espacio, habrán visto que la nave después baja y la paran unos paracaidistas, y se hablaba mucho de la necesidad de la fricción con la atmósfera, por la velocidad. Bueno, se aprovecha todo eso. Ya está la tecnología de poder dirigirlo. O sea, el planeador es eso, es un planeador, es una cabeza nuclear con capacidad de alta maniobrabilidad. Después, si me podés mostrar otra foto, de alta maniobrabilidad que le permite ir esquivando las zonas de defensa. En general, cuando hay un buque o un sistema antimisiles, hay como una burbuja. El misil lo que puede hacer es esquivarla. Eso que estamos viendo ahora es la cabeza en sí del Avangard. Lo que veíamos antes es el tubo lanzador, podríamos decirlo, ¿no? Ahí es cuando ya está desplegada y lo que se asoma en la punta es la cabeza, que es el planeador en sí, lo que es el Avangard realmente. Hay una foto más.
que muestra la burbuja que puede esquivar y cómo funcionan estas armas que van esquivando. Ahí en esa foto, en la que vamos a ver ahora en pantalla, vemos la diferencia entre un planeador y un misil hipersónico. El planeador está diseñado para caer y ser una cabeza de alta maniobrabilidad esquivando los sistemas defensivos. El otro misil que vemos al lado es un hipersónico que no funciona con esa lógica, no esquiva nada, es recto, pero es muy veloz también y está destinado a atacar otros tipos de objetivos, aunque bien uno podría usar un planeador de esto para atacar lo que uno se le ocurra porque son altamente precisos. ¿Hay alguna foto más de esta? Bueno, lo del Avangard además tiene una característica, bueno, que puede portar, no, hasta ahí nomás. Esto ya es el 15, es el otro misil, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del SICOM. El Avangard se calcula que puede tener un alcance entre 6.000 y 12.000 kilómetros. Tiene 2.000 kilos de peso y 2 megatones de potencia. O sea, es un arma nuclear relativamente chica y volvemos con el mismo tema antes de la velocidad. Tiene una alta capacidad destructiva por eso. Este misil se diseñó para ponerlo en un lanzador. O sea, acuérdense, el Sarmat es un lanzador. Básicamente es un cohete que lleva una carga útil. Ahora estamos hablando exclusivamente de la carga útil, de la cabeza, de lo que sería, si fuera de uso civil, de la cápsula espacial. Se había diseñado para un misil que se iba a llamar Rus-B, pero que fue desactivado por cuestiones financieras. Rusia no pudo hacer frente a los costos de desarrollo de ese nuevo misil y optó por el Sarmat. Hoy el Avangard ya está en servicio y está en los SS-19 Stilettos, que son unos misiles también pesados, creo que están arriba de 100 toneladas, que tienen como, son unos misiles que son un poco más viejos y que han sido actualizados. Hoy el Avangard se va a poner sobre las cabezas de los Sarmat, que sería lo más avanzado que hay. Mientras tanto, Sergei Shoigu dijo en el 2020 que contaban con 31 lanzadores YARS y Avangard para las misiones de las fuerzas estratégicas. Y este es otro de los misiles que podrían cambiar el curso de cualquier guerra, porque podría destruir cualquier ciudad de Estados Unidos, cualquier objetivo que le pongan, y Estados Unidos no podría hacer mucho más que mirarlo caer, porque los sistemas defensivos están, pero años de poder detener un producto de este tipo. Tanto es así que se creía al principio que esto eran mentiras de Putin, eran cosas que había exagerado, cosas que decía porque era un poco de propaganda rusa. Sin embargo, bueno, los productos estos empezaron todos a aparecer en la escena, los empezaron a presentar, empezaron a mostrar las pruebas, y hoy ya nadie duda de que existen realmente, que son papables y que hacen lo que dijeron. Y que están al menos una década y media adelante de lo que es Estados Unidos. Otra de las armas claves que ha presentado Putin es el misil Zircon. El misil Zircon puede ser desplegado desde aviones, desde fragatas, desde submarinos. Hay una fragata que se llama Proyecto 22350. Estas cosas las anoto porque jamás me voy a acordar los nombres. Los rusos tienen la costumbre de poner proyecto y poner un montón de números atrás, y la verdad es imposible memorizar eso, por lo menos para mí. O de bombarderos, que son misiles eminentemente antibuques. Tienen una velocidad de 6 Mach, serían misiles hipersónicos también, un rango de acción de 1.500 kilómetros y cabezas explosivas de 200 kilómetros. Más o menos se calcula que el rango efectivo es de 500 kilómetros, el del Zircon.
Esta es otra de las armas que puede contar Rusia para destruir una flota de portaaviones. Por eso una vez se dice que en cuestión de minutos podía Rusia, si quiere, hundir una flota de portaaviones de estadounidenses por una salva de estos misiles disparados desde submarinos o de otros buques costeros o desde bombarderos. Por ejemplo, los Tupolev 22 M3 tienen la capacidad de portar estos misiles, y un misil de estos con un impacto acabaría con el misil que está, con el blanco que estábamos diciendo antes. Yo antes cometí un error, estaba hablando del Kinzhal. El Kinzhal en realidad es un misil que se usa también para hacer cualquier tipo de ataques. Este es específicamente antibuque. El Kinzhal es un misil que se piensa que va a estar equipado el Sukhoi 57, y eso es lo que le daría también una capacidad potencial enorme, muy grande, y que le daría una supremacía probablemente sobre otros aviones norteamericanos. El tema es que en la Fuerza Aérea de Estados Unidos es muchísimo más numerosa la de Rusia, y bueno, el proyecto de los Sukhoi 57, que es el avión de quinta generación ruso, es un proyecto mucho más avanzado, es mucho mejor de lo que es el F-35, que es un avión que ya hemos comentado muchas veces de muy baja calidad, y inclusive es superior al F-22, que Estados Unidos no lo pudo mantener. El problema que tiene el Sukhoi 57 es que creo que hay una docena hoy operativos, y el pedido de Rusia es de 70. O sea, Rusia dice que con eso es suficiente para cubrir las necesidades que tiene. Pero nosotros calculemos que los planes iniciales para el F-35 eran de cerca de 2.000. O sea, el volumen, que es lo que yo estaba diciendo antes, el volumen que necesita Estados Unidos es mucho más alto, porque Estados Unidos tiene que entrar en muchos frentes a la vez. Rusia tiene que limitarse a defenderse, siempre es más fácil eso. Bueno, y ahora les traje una imagen más, que es de un cañón láser. Este es un arma que parece de ciencia ficción, que se llama Peresvet. El Peresvet es un sistema que Estados Unidos promociona mucho. El sistema láser lo ha promocionado Israel, hay varios, ¿no? Tenías esa imagen, no la había visto. Déjame un segundo. Porque esa viene después. Me parece que hubo un error en la confección del orden. Eso tiene que ver con la guerra. Entonces vienen después. Igual ya estamos avanzando, ya estamos terminando. No, es un cañón. Bueno, si no, les voy a deber la foto. Si querés te la mando, pero no sé si lo vas a poner en pantalla. Lo que tiene importante del tema del láser es que tiene una ventaja sobre lo que pueden ser otros sistemas, porque debería ser muy efectivo, pero bueno, hubo mucho debate sobre si el altísimo consumo eléctrico que tiene, es capaz de ser efectivo realmente. Los sistemas láser se usan para cegar otros sistemas. Para eso sí están más que comprobados. Lo que nadie podía saber es si realmente podían servir para hacer un ataque y fundir un metal. Bueno, aparentemente los rusos dicen que sí, tienen este cañón láser Peresvet, que se monta en un tráiler de un camión, para que tengan idea de las dimensiones. Un cañón corto que tiene y que cumpliría esa función. Rusia hace más de un año que los tiene desplegados y ya operativos. Y por último, entramos en lo que es la guerra electrónica, que esto lo voy a pasar muy por encima porque tiene que ver con... O sea, la idea es hoy mencionar cuáles son las áreas más importantes a tener en cuenta y por qué Rusia tiene una ventaja tecnológica superior a la de Estados Unidos. Ahora sí, poneme esa imagen que estaba al principio, que eran varios dibujitos. Eso tiene que ver con lo que es la guerra electrónica. Está en ruso. Hoy en lo que tiene que ver con
lo que tiene que ver con los sistemas, están todos integrados y cada vez se marcha más hacia eso. Por lo menos en lo que tiene que ver con la alta tecnología y el enfrentamiento directo. Después puede ser que podamos hablar de que también existen las guerras de trinchera, que existe otro tipo de batallas que también se libran. Pero acá estamos hablando de sistemas que juegan en otro orden. Si estos sistemas creo que empiezan a entrar en juego, no hay muchas posibilidades de actuar. Entonces, lo que creo que se ha escuchado mucho, por ejemplo, el tema de los drones. Un dron que es un avión, básicamente. Es un avión, un helicóptero, un submarino, o lo que sea, puede ser un vehículo terrestre, que es autónomo. Puede tener dos posibilidades: tener un sistema de inteligencia artificial, que eso es lo que se está intentando, que seleccione automáticamente los blancos, lo cual requiere una serie de pasos legales y técnicos que se han complicado y no están dando todavía muchas certezas, porque, por ejemplo, si yo hago un sistema de estos autónomos, ¿quién sería el responsable? El que lo fabricó, el que lo está usando, el operador, el que tomó la decisión. Bueno, todas estas lagunas legales frenan un poco eso. Y por otro lado, que la inteligencia artificial todavía no es lo suficientemente fiable para que yo pueda soltar un vehículo de esto en un campo y que me vaya seleccionando quién va a ser una víctima y la aniquile, y quién es un ciudadano común que está caminando por ahí. Entonces, por ahora todo esto está frenado. Pero lo que sí tiene un enorme desarrollo es el sistema robótico, en el sentido de que hay un operador que, como un joystick, está controlando lo que hace ese robot. Eso hay mucho. Rusia no lo mencioné, pero bueno, tiene, por ejemplo, el Sukhoi 57, tiene un vehículo no tripulado llamado Hotnik 70, que de eso no tengo imágenes, no las busqué, no las traje, se me está ocurriendo ahora. El Hotnik 70 es como una especie de avión parecido al Sukhoi 57, pero lo que podría ayudar al piloto a actuar a distancia, va a estar dotado aparentemente, porque todo muy secreto es que se sabe poco, de un sistema así de inteligencia artificial para actuar, y podía combatir contra otras aeronaves o hacer misiones sin arriesgar la vida del piloto. También hay un tanque, el T-14 Armata, que es nuevo, que se considera el mejor tanque del mundo, que entre varias cualidades que tiene, también se calcula que hay una versión que va a ser tipo dron, que va a ser sin tripulantes. Y todo eso, ¿cómo se coordina? Se coordina a través de la injerencia de la actividad electrónica. Cuando uno habla de un enjambre de drones que ya se han visto operar, se vio en la guerra de Azerbaiyán con Armenia, o cuando uno ve simplemente esos espectáculos que dio China, las Olimpiadas, creo que fueron, sí, las Olimpiadas chinas, y también hace poco vi unos videos de Rusia, y en los años nuevos chinos también lo suelen hacer, que uno ve con un montón de estrellitas que van cambiando de colores y forman figuras y se van cambiando. Todo eso son drones, y eso es un dron para una aplicación civil, pero bueno, uno puede imaginar el potencial militar que tiene eso si uno de golpe está en una base o está en un blanco y no lo ataca a uno, lo atacan decenas o cientos o miles de pequeños artefactos, pero estos artefactos muchas veces tienen que estar coordinados. O sea, si antes la comunicación siempre fue clave en un ejército para coordinar el funcionamiento, hoy alcanza niveles muy altos, y Estados Unidos jugó mucho a tecnologizar sus tropas. Rusia hizo una apuesta que Estados Unidos no había hecho, que era la de la guerra electrónica. Estados Unidos tiene una guerra electrónica, por las informaciones que nosotros tenemos, bastante elemental, mientras que la de Rusia tiene un altísimo grado de desarrollo. Acá en este esquema, uno lo que ve como es un sistema ruso, creo que es un Krasiuja 4, son varios módulos que localizan los blancos y después cómo interfieren las comunicaciones. Ahí vemos todo el sistema de Estados Unidos, donde los distintos vehículos se comunican entre sí, desde un avión de alerta temprana como el AWACS que está ahí adelante, el de atrás parece ser un dron, después hay un F-16 y un F-15. ¿Qué hace el sistema ruso? Lo que hace es
interferir las comunicaciones de todo e inclusive ir más allá. Muchas veces los drones los pueden hacer descender. Fue muy conocido que los iraníes pudieron hacer eso con un dron Sentinel norteamericano, si no me acuerdo mal, creo que un Sentinel. Lo que hacen es interferirlo, es como si fuera alguien que está con un radio control y volvió. Sí. Y no sé, ¿viste? Estás lindo de nuevo. Sí. Bueno, entonces, medio para ir redondeando, hay muchos sistemas de este tipo que requieren todo un análisis muy por separado. Lo que hice fue traer esa imagen, lo que hice fue traer esta imagen para que se vea más o menos cuál es el esquema. Y por otro lado, traigo una página de una empresa rusa que se dedica a la venta de armas. En realidad no es una empresa, creo que es un sistema que tiene Rusia de incorporar ventas. Y ahí vemos 4 productos de guerra electrónica, inclusive uno portátil, que sería, no sé cómo denominarlo, una especie de rifle antidrón, el que está abajo, que uno ve en un soldado. O sea, estas son cosas que me parecen muy futurísticas, porque la verdad son nuevas y se han visto poco. Y después hay una imagen más al final, donde se muestra también uno de los complejos electrónicos de guerra electrónica que vende esta empresa. Y ahí, si ven, van a poder, después lo pueden hacer con tiempo, detengan la imagen si quieren y lo ven bien. Ahí ven algunas de las capacidades que puede tener. Esto se puede usar para infinidad de cuestiones. Se puede interferir comunicaciones satelitales, se puede, ya digo, de derribar drones. Hubo un hecho muy conocido de un Sukhoi 24 que en el Mar Negro, justamente donde está este problema, a un destructor, que es uno de los que iba a volver a mandar a Estados Unidos, el Donald Cook, hace 6-7 años, entró el Donald Cook ahí y este avión le mostró las alas vacías, no tenían en los anclajes ningún misil, nada, estaba desarmado y desactivó todos los sistemas del buque. El buque quedó navegando a la deriva, hizo 18 pasadas por encima del Sukhoi 24, después que se fue el Sukhoi, el destructor recuperó sus capacidades. Hoy uno de los problemas que está habiendo y que ha recalentado también toda esta cuestión es que los rusos están interfiriendo mucho en las comunicaciones de la OTAN y los pilotos de la OTAN se quejan de las continuas interferencias que producen los equipos rusos de guerra electrónica. Según los rusos, esto que están mostrando es algo con una tecnología muy antigua, que lo que ellos tienen de verdad por acaso en conflicto es secreto y es infinitamente más poderoso que esto. Veremos si es cierto o no, pero yo